Bueno, ahora vamos a ver qué es la organización política durante la Edad Media para séptimo básico en historia. Más que nada, tratar de responder cómo se dividía el poder en esta época, qué características centrales tenía la sociedad medieval, cuál era el papel del cristianismo, cómo era la relación entre el señor y vasallo, por qué razón las personas necesitaban protección. Sobre el origen del feudalismo y del vasallaje, durante el siglo IX, luego de fragmentarse o dividirse el imperio carolingio, el poder de los grandes señores, ya sean duques, condes, marqueses o abades, se fortaleció, lo que cambió la relación entre ellos y los reyes de la época. Esta fragmentación propició un nuevo sistema de organización política, económica y social llamada feudalismo. Es decir, si bien estaban los reyes, había aumentado el poder de los duques, los condes, los marqueses, llegando casi al nivel de la misma autoridad de los reyes, llegando casi algunos reyes a ser más que nada decorativos, en el sentido que estaban a la par con los poderes que tenían los duques, condes, especialmente en sus territorios. Tenían un dominio total, dichos señores, los duques, condes, marqueses, sobre el territorio que le habían asignado por parte de los reyes. El feudalismo se desarrolló en la actual Francia entre los ríos Rin y Loria, perdón, alrededor del siglo IX. Y comenzó a extenderse en todo el continente, adquiriendo rasgos distintivos en cada territorio y momento histórico. Es decir, tenían ciertos rasgos distintivos según el territorio donde estaban, el feudo, y también el momento histórico. Pero todos tenían, la mayoría tenían ciertos rasgos en común. Alcanzó el feudalismo su mayor madurez entre los siglos XI y XII, luego comenzó a decaer, aunque en algunos países perduró hasta el siglo XIV. Como parte de la descentralización del poder político, se configuran relaciones interpersonales fuertes de dependencia y fidelidad, como en el caso del vasallaje. Es decir, como ya el poder fue segregándose, dividiéndose entre los señores de la época, no solo en el rey, en el caso del imperio antiguo, el emperador, necesitaban lo que es mantener relaciones interpersonales fuertes, el rey, con los distintos señores de cada feudo, por lo que se generó lo que es el vasallaje, una relación de dependencia y fidelidad entre ellos. El vasallaje en sí era un contrato voluntario entre hombres libres de la nobleza, entre el vasallo y el señor, de carácter vitalicio, es decir, duraba toda la vida, y establecía obligaciones recíprocas, es decir, que habían obligaciones que tenía el vasallo con respecto a su señor, pero también el señor con respecto al vasallo. Estas tradiciones, o obligaciones, perdón, se fijaban por la tradición de una ceremonia solemne que se dividía principalmente en dos partes. Se llevaba a cabo en una ceremonia, generalmente vista en películas, series de que hablan de caballería, Rey Arturo, por ejemplo, se veían estas ceremonias, donde primero estaba el homenaje, es decir, una entrega mutua en el cual se tomaban las manos y el subordinado o el vasallo pedía al señor que lo recibiera como vasallo, digamos, jurándole fidelidad, ayuda y consejo. Este acto se sellaba con un beso entre el señor y el vasallo, como lo vemos acá en la imagen. Es donde el vasallo, el subordinado, futuro vasallo, le solicitaba al señor recibirlo para poder prestarle fidelidad, ayuda y consejo. Luego de esto, de la solicitud, venía lo que es la investidura, que se ve acá. Es el segundo momento donde el señor recibe al vasallo y se compromete a otorgarle protección, justicia, y le entregaba un objeto que simbolizaba el beneficio concedido. Por ejemplo, podía ser una espada, en este caso, un puñado de tierra, o un cetro, o
algún otro objeto que indicara que ya formaba parte o era su vasallo. Se formaba en esta ceremonia que también la hemos podido ver en películas y series, donde el rey investía a la persona, al futuro o al nuevo vasallo, como su vasallo. Perdón. Esta era la relación que existía entre señor y vasallo, las relaciones feudales. El rey era el que se encontraba en las cúspides, era señor de todo el mundo, pero no era vasallo de nadie. Luego se extendía de vasallo en vasallo, es decir, dependiendo de la autoridad que tenía cada uno, hasta llegar, por último, al vasallo que no era señor de nadie y era vasallo de todos. Es decir, si iba, primero partía en el rey o señor, no era vasallo, y llegaba hasta el último vasallo que no era señor de nadie. Pero como veíamos, tenían obligaciones de ambas partes. La obligación del señor era entregar protección militar, justicia y un sustento al menos mínimo para que pudieran mantenerse. Y lo que era la obligación del vasallo era entregar trabajo, fidelidad, es decir, también ayudarlo en lo que es la milicia, ayudar en su trabajo, y consejo y servicios, ya sean estos pecuniarios, es decir, dinero, consejo, algún tipo, por ejemplo, se puede ver también en películas donde sale la mesa redonda del rey Arturo, un buen ejemplo de eso, que se sentaban todos los vasallos a aconsejar a su rey, a su señor, y también ayuda militar. Es decir, que este era el tipo de relación. Ambos tenían obligaciones, el señor respecto al vasallo, y el vasallo con respecto a su señor. La sociedad feudal, cada unidad territorial, cada territorio, funcionaba de manera autónoma, conformaba un sistema complejo y cerrado de relaciones personales, como lo vamos a ver un poco más adelante. La economía feudal fue principalmente rural y agraria, siendo la tierra la principal fuente de sustento y riqueza. Es decir, vieron un poco cómo era antiguamente lo que vimos en las civilizaciones antiguas, que se basaban principalmente en la agricultura. Se volvió un poco a eso, ser la economía nuevamente principalmente agraria, rural. Por tanto, la tierra o los productos de la tierra eran la principal fuente de sustento y de riqueza. Existió una disminución del comercio debido al declive de la vida urbana. La gente, como el mayor sustento estaba en la tierra, volvieron a lo que son los campos, fueron dejando un poco las ciudades o la vida urbana. Y también la inseguridad que se presentaba en los caminos. Esto condujo a que se volviera al trueque, intercambio directo de productos, como vemos acá en la imagen. Esta cantidad de trigo, la persona está cambiándolo por unos tapices. Es decir, cambiaban directamente con mercancía o mercadería, no ocupaban tanto el dinero, debido a la inseguridad que provocaban los caminos, que podían ser asaltados, robados, y también que ya la menor cantidad de gente se quedó en las ciudades en esta época. Esto propició que dentro de cada feudo se produjera casi todo lo necesario para el consumo propio. Es decir, que cada feudo producía lo que necesitaban consumir, no necesitaban tanto conseguir las cosas de fuera, de otros feudos. Tanto sean bienes agrícolas como artesanales, lo que determinó una economía autárquica. Eso quiere decir que la economía se abastecían de sus propios productos, no necesitaban conseguir los productos o lo que necesitaban de fuera. Todo lo producía el propio feudo. Bajo el sistema feudal, la sociedad era una estructura rígida, jerárquica, dividida en estamentos cerrados, hacía muy difícil la movilidad de sus miembros y a los que se pertenecía por nacimiento. Es decir, tenemos rígido, tenía primero el rey,
luego a la alta nobleza, baja nobleza, del lado de la iglesia el clero, sería el alto clero, el bajo clero, y luego venían todo el resto de las personas. Era muy rígido, muy jerárquico, es decir, no había forma si alguien nacía, por ejemplo, campesino, que llegara a ser un noble o que llegara incluso a ser alguien perteneciente al clero, la iglesia. Es decir, si el que nacía, por ejemplo, el que era hijo de campesino, iba a morir siendo campesino. El que era hijo de un soldado, iba a morir siendo soldado. El burgués, que es como comerciante en este caso, podía acumular mucho dinero, iba a ser un burgués con dinero, pero nunca iba a llegar a la nobleza, es decir, no iba a poder escalar el escalafón social, sino que iba a mantenerse siempre donde había nacido, es decir, no existía casi movilidad. Podría ser un burgués con mucho dinero, pero así no, ni aún así pertenecer a la nobleza. La estructura social feudal partía con el rey o señor principal, del cual todos eran vasallos, no era vasallo de nadie, como habíamos visto, por parte de lo que son los dominios políticos de cada feudo, y en el caso de la iglesia, el señor principal vendría a ser el papa, era el gobernante de un territorio determinado. Determinaba qué sucedía y qué se hacía en ese territorio, era el señor completo de cada uno de sus territorios. Luego venía la alta nobleza, formada por la familia real, los señores más importantes, los que ocupaban los altos cargos políticos y militares, es decir, los familiares del rey, los más importantes señores, ocupaban la alta nobleza. En el caso del alto clero, venía de la nobleza, participaba en política y en los altos cargos religiosos. Es decir, si algún noble quería volverse, ingresar a la iglesia, ingresaba siempre como cardenal hacia arriba, es decir, cardenal hacia arriba. No ingresaba como sacerdote, es decir, al alto clero venía la gente de la nobleza. Como vemos acá también, tenemos baja nobleza, bajo clero, que lo vamos a ver un poco más adelante, y una separación marcada en este caso de el tercer estado, podría ser el pueblo, por decirlo de alguna forma. Aquí si se fijan, como veíamos, la burguesía, es decir, puede haber alguien que tuviera mucho dinero, podía contar con mucho dinero para hacer lo que quisiera, pero aún así no ingresaba a formar parte ni de la nobleza ni del clero. Es decir, podía tener todo el dinero que quisiera, pero seguía siendo el tercer estado que vendría a ser el pueblo. En este caso, el primer estado, la nobleza, el segundo el clero, tercero el pueblo. Así estaban divididas principalmente. Luego tenemos entonces la baja nobleza, son vasallos que tienen funciones administrativas y de defensa. Por ejemplo, los caballeros que se habían destacado en batallas, podían llegar a ser de la baja nobleza y tenían ellos las funciones administrativas y de defensa principalmente. También estaba el bajo clero, que tenía labores religiosas, educativas y culturales, formado por los sacerdotes, por las monjas y los monjes. Ellos se encargaban de las labores religiosas, muy importante en esta época, y también educativas y culturales. Porque ellos eran prácticamente los únicos que tenían el conocimiento de la lectura y escritura, principalmente en latín. Luego, si se fijan acá, esto de arriba incluye a los que son los privilegiados, los que tenían privilegios, ya sea el clero, la nobleza. Está dividido el estamento, no hay posibilidad de que alguien de la parte inferior llegue acá algún día. Es decir, no están unidas, acá si se fijan están relativamente unidos, pero acá está una separación de lo que es la parte del pueblo, lo que vendría a ser en este caso los artesanos, por ejemplo, que confeccionaban las herramientas de trabajo y otros bienes de uso cotidiano, como la ropa inclusive, podían moverse entre el mismo pueblo. Por ejemplo, si alguien nacía campesino, podía llegar a ser artesano, incluso si lograba reunir mucho dinero, llegar a la burguesía, llegar a ser burgués, que es alguien con dinero. Pero de ahí no había posibilidad de poder subir
estamento privilegiado, a la nobleza o al clero. Daban lo más que podían llegar de acá. Lo general es que, por ejemplo, si alguien nacía campesino, moría campesino. Si alguien nacía artesano, moría artesano. No había mayor tampoco ascendencia, ni siquiera mucha, entre este grupo. Teníamos también los campesinos libres, podían arrendar tierras al señor a cambio de tributo y trabajo. Las mujeres se dedicaban principalmente al ganado y el huerto, la preparación de alimentos, entre otras actividades. Los hombres al cultivo, arado de la tierra y la obtención de leña, también entre otras actividades. Estos estaban un poco más arriba de la estrato social, eran libres, a diferencia de los siervos de gleba, que vamos a ver que era el grupo más inferior, que era la gran mayoría del campesinado, estaban obligados a residir en un lugar determinado, formaban parte de la tierra. Es decir, si por ejemplo un señor recibía una porción de tierra, la recibía con todos los campesinos que eran siervos de gleba. Es decir, no tenían la posibilidad de moverse, estaban, como decir, unidos a un sector del territorio. Es como nosotros, por ejemplo, que si fuéramos sido de este tipo de personas y nacemos en Santiago, íbamos a tener que mantenernos siempre en Santiago, sin podernos mover o conocer otras comunas o otros lugares, porque pertenecíamos, éramos parte de la tierra. Además, también, el trabajo agrícola era lo que se realizaban labores domésticas en los castillos y en las caserones de los señores. Pero eran como, ya no tenían libertad de movimiento, pues, a diferencia de los campesinos libres. Estos siervos formaban parte de la tierra, es decir, no tenían libertad y siempre tenían que mantenerse en el poblado o en el lugar donde habían nacido.